Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Pues hoy nos trae por aquí un tema bastante importante, diría yo, puesto que la iglesia doméstica, la iglesia en casa, es la célula no solo de la iglesia, sino de la sociedad. Y el tema del transmitir la fe a los hijos es algo muy importante, que no siempre se suele hacer bien, que trae muchas frustraciones muchas veces y otras muchas alegrías. Entonces, decir que esto ha sido motivado por un comentario de un suscriptor, Juan Camilo, un saludo hermano, decía: César, por favor, urgente, si puedes hacer un vídeo para enseñar a los chicos quién es Cristo, pero no desde el punto de vista de la fe. Y aquí dije yo, ¿cómo? Claro, y se refiere a que no haga el vídeo de cómo enseñar a los hijos la fe en Cristo, no desde el punto de vista de la fe, sino a través de trucos, a través de cosas cotidianas. Entiendo yo que se refiere a eso nuestro hermano, porque ahora dice: ¿cómo logramos implantar como padres esta verdad en ellos? Dios te bendiga. Y digo, pues muy buena idea, con la ayuda de Dios lo haré. Bien, es la primera vez en el canal que pongo un comentario de alguien en un vídeo. Así que bendito sea Dios por ello. Bueno, hermanos, deciros que este es un tema, como os digo, muy importante, que requiere mucha atención, diría yo. Como sabéis, no son pocos los padres que sufren esa frustración, ¿no? Por ver que no son capaces de transmitir la fe a los hijos. Pero para su alivio y el de vosotros, si no sois padres, yo no soy padre, pero he tratado con chavales, porque trabajo en un cole y he dado muchas veces catequesis, hijos de amigos, en fin, sé un poco del tema y simplemente os diría, para aterrizar, esto: en la educación de los chavales, en la transmisión de la fe a los chavales, toman partido cuatro agentes. Cuatro agentes, es decir, cuatro personas, o cuatro grupos de personas. Y podríamos añadir un quinto. Primer grupo de personas que todos estamos pensando: los padres. Los padres son un agente muy importante, especialmente en las primeras etapas de desarrollo del chaval. Cuando empieza la adolescencia, por desgracia, la atención de los chavales hacia los padres se ve reducida y se fijan los chavales en otros modelos. Ahora veremos. Otro agente que toma partido en la educación de los hijos: los propios hijos, y la actitud y la libertad de los hijos, y la responsabilidad de ellos. Otro agente que toma partido: Dios nuestro Señor. No olvidemos, hermanos, que en la transmisión de la fe a la descendencia, el protagonista es Dios nuestro Señor. Él es el que da el don de la fe a quien se lo pide. A quien se lo pide. A quien no se lo pide, lamentablemente no, porque Dios es bueno, pero es justo. Pero a quien se lo pide, se lo da. ¿Y quién es el cuarto agente que toma partido? El demonio. El demonio también tienta a las personas cuando son niños, cuando son adolescentes. Todos hemos sentido la experiencia de hacer un acto malo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Nuestra conciencia así lo atestigua. Yo recuerdo mi primera confesión perfectamente en un confesionario y era bien consciente de las cosas malas que había hecho. La Iglesia Católica sostiene que a partir de los 7 años el ser humano ya está dotado de razón, ya está dotado de raciocinio y ya puede distinguir la verdad de la mentira, el bien del mal. Y ya tiene libertad para adherirse a lo uno o a lo otro. Cierto es que las cosas buenas o malas que pueda hacer ese niño no son tan buenas y tan malas como las que puede hacer un adulto, o sí, porque el Padre Pío con 5 años dormía, en vez de encima de una almohada, encima de un madero. De modo que, y se lo ofrecía como penitencia y sacrificio al Señor. De modo que un niño de 5 años, tenemos también el ejemplo de los pastorcitos de Fátima, puede hacer obras muy grandes y mucho mayores que los adultos. Y de hecho, sucede que a medida que vamos cumpliendo años, los pecados y la disposición al mal, si no has estado enderezado desde la juventud en la gracia, cada vez se van haciendo más toscos. Por eso los primeros que se retiraron cuando iban a lapidar a la adúltera eran los más ancianos, en aquel pasaje maravilloso de la adúltera, ¿no? De cómo Cristo dice aquella solemne frase de: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Fijaos que en modo tan sabio, tan hermoso, tan todopoderoso,
de dejar sin palabras a los allí presentes, que querían tentarlo, que lo estaban tentando, para ponerle en un callejón sin salida, y que si salía por misericordia o por justicia, le iban a acusar de laxo o de inmisericordia. Y él salió por esas, como hacía Cristo muchas veces, y como hacen los santos tantas otras. Pero, hermanos, esta sería un poco el mapa, la hoja de ruta para empezar. Es decir, os lo cuento porque hay padres que piensan que todo depende de ellos. Craso error. También depende de los hijos, también depende de Dios, y también depende del tentador. Y esto está muy bien saberlo, porque nos libera, nos libera. Es decir, si mi hijo no reza el rosario, yo no tengo que estar angustiado de que no lo rece. Diré más, lo he dicho al principio del vídeo, con esa frase de Einstein, o Einstein, como queráis. Dar ejemplo no es la mejor manera de enseñar algo, sino la única. Dar ejemplo no es la mejor, es la única manera para enseñar algo. Si tú quieres que tu hijo rece el rosario, reza el rosario. Y no hace falta que te vea. Si tú quieres que tu hijo vaya a misa, ve a misa. Y no hace falta que tu hijo te vea. Porque las obras de Dios, haciéndose en lo secreto, cobran mucha más gracia. Cobran mucha más... ¿cuál es la palabra? Satisfacción para Dios. Entonces, parece así muchas cosas de repente, pero es muy importante, hermanos, que sepamos que en la transmisión de la fe a los hijos, el padre puede hacer lo suyo y debe hacer lo suyo. Dios le va a pedir cuentas de cómo ha transmitido la fe. Pero esencialmente, y aquí me viene a la mente una frase de San Francisco de Asís, hay que evangelizar, utilizando incluso la palabra. Es decir, que si tú eres un católico ferviente, fervoroso, si tú estás unido a Jesucristo, y quieres compartir su destino de cruz y de gloria, y quieres ser santificado cada día por Él, y acrisolado cada día por Él, de la mano de la Santísima Virgen María, si tú estás en ese camino, no has de temer nada. ¿Por qué? Porque tú ya estás dando lo que le tienes que dar a tu hijo, que es un ejemplo. Un ejemplo. No sé si os habéis dado cuenta, pero los niños, cuando son muy pequeños, imitan. Aprendemos a hablar todos imitando. Aprendemos a andar imitando. ¿Cómo queréis que aprendan a rezar? Pues rezando. Por eso, dice Pablo, a unos hay que darles papilla, a otros hay que darles alimento sólido. Quizá con 3 años un rosario sea demasiado, o quizá no. Porque me consta que hay padres en este canal que ya con 6 meses rezan el rosario junto con los hijos. Pero sí que es bueno, sobre todo, acostumbrar a los hijos a una constancia, en todos los niveles, en el desayuno, en la comida, en la cena, en los ritmos de sueño y en los ritmos de oración. Qué bueno sería un padre, una madre, que cada día hacen una oración sencilla con sus hijos y una oración sencilla con sus hijos al dormir. Una al levantarse, otra al dormir. Simplemente con inculcar esa costumbre de por la mañana dar gracias a Dios por el nuevo día y entregar el corazón a Dios en ese día. Hay muchas oraciones preciosas. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te consagro en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, hasta morir en tu amor. Enseñar eso a un chico pequeño de 3, de 4 años puede ser lo que le dé la fe en el futuro. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso me lo enseñaron a mí de pequeñito para dormir y me ayudaba a dormir, a estar tranquilo, a dormir en la presencia de Dios y a descansar en el Señor. Luego, otro tema muy importante, decía antes, un quinto elemento que toma partido en esto de transmitir la fe a los hijos, es el mundo. El mundo, hermanos. El mundo que hoy en día es muy poderoso, muy seductor, muy corruptor. Y aunque nosotros enviemos a nuestros hijos a un colegio católico, por desgracia,
por desgracia, en mi promoción, en mi colegio éramos 150 y solo 5 hicieron la confirmación con 18 años. Algo falla, algo falla. Porque la gracia de Dios se derrama en todos los que haga falta. Pero si 145 de nosotros no sentíamos la necesidad de pedir la fe a Dios, algo fallaba en esos educadores, ¿no? Entonces, dentro del mundo podemos poner su ámbito social de amistades, su ámbito social de colegio, de instituto, y también el resto del mundo, las redes sociales. Sabéis que ahora Internet está globalizando todo, y un niño en cualquier país del mundo, un adolescente, puede saber lo que está haciéndose, lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Por eso, queridos papás, es muy importante que tengáis unos ciertos filtros en Internet. Una seguridad para con vuestros hijos. Pero también hay que ser conscientes de que se van a tropezar. Igual que cuando estaban aprendiendo a andar y se caían. Igual que cuando aprendieron a montar en bici, se cayeron. También en el camino de la vida nos caemos, nos tropezamos. Salvo contadísimos casos santos desde pequeños, como el Padre Pío o como algunos otros. Os quiero decir, papás, que no os angustiéis ante las caídas de vuestros hijos. A veces esas caídas no son puntuales, sino que son de toda una temporada, varios meses, varios años, en los que el niño no reacciona en los estudios, cumple los 20, los 25 y parece que está como perdido en 1001 vicios. No perdáis la fe y jamás, jamás le increpéis, jamás carguéis sobre ellos vuestras frustraciones, porque vuestras frustraciones son para vosotros y para el Señor. Él es el que las carga, no las deben de cargar vuestros hijos. Hay una frase que leí una vez muy terrible, ¿no? Decía algo así como que un mal padre o mala madre cargaba sobre sí los fracasos de su hijo y cargaba sobre sí los éxitos de su hijo. Y es verdad que instintivamente un padre se alegra por los éxitos de su hijo o se entristece por los fracasos de un hijo. Pero hasta ahí bien. Pero hacer los suyos hasta el punto de que si mi hijo está alegre, yo estoy alegre. Si mi hijo está triste, yo estoy triste. Eso, hermanos, me parece a mí que no viene de Dios. Porque, por desgracia, puede un hijo estar en las antípodas de la fe, puede estar un hijo en las antípodas de la vida virtuosa cristiana, y sin embargo, haber un padre santo, una madre santa, que no pierde la paz, que sigue feliz en el Señor, que espera en el Señor, como Santa Mónica esperó. Por eso es muy importante para los papás que todos tengáis una fervorosa devoción a la Sagrada Familia. Fervorosísima, diría yo. Fundamental. Hay que consagrarse todos los días a la Santísima Virgen María y a San José, su castísimo esposo. Ellos son el modelo de toda familia cristiana, de todo hogar cristiano. Un padre que no tiene devoción a San José es como un sacerdote que no tiene devoción a San Juan María Vianney, o como una monja carmelita que no tiene devoción a Santa Teresa de Jesús. Un padre que no tiene devoción ni trato con San José es un padre que está prescindiendo, consciente o inconscientemente, de un poderosísimo apoyo que le está dando el cielo para su día a día, para que no solamente pueda cargar con sus propios achaques y sus propias fragilidades y sus propias frustraciones, sino que también pueda cargar con las de sus hijos, y sus hijos se sientan apoyados, acogidos en él, con sus frustraciones, las de los hijos. ¿Me explico? Un padre, una madre, unos padres, tienen que estar atentos de lo que hace el hijo, pero dejar al hijo que cometa errores. ¿Me explico? Un padre tiene que educar. ¿Sabéis cuál es la etimología de la palabra educar? Viene de ex, que significa fuera,
De ahí viene, por ejemplo, exnovio, que es novio que está fuera, o ex entrenador de fútbol, ¿no? Es el entrenador que está fuera del equipo ya. Ex futbolista, lo mismo. Y del verbo docere, que significa conducir, docere, ¿no? Con una C. Significa conducir, de ahí viene la palabra conducir, conducción, conductor. De ahí viene conducto. De ahí viene también doctor. También viene de ahí doctrina. También viene de ahí adoctrinar. También viene de ahí educar. Educador. Educación. ¿Qué significa educar? Conducir desde fuera. A mí me encanta el ejemplo del profesor de autoescuela, cuando nos sacamos el carnet de conducir. ¿Sabéis estos coches que tú vas conduciendo y a tu derecha hay un señor que va con sus pedales, y en un momento dado él te deja conducir, te deja que a lo mejor, con tal de que aprendas a conducir, él te va supervisando, deja que a lo mejor se te cale el coche, deja a lo mejor que pegues un giro un poco más brusco de lo necesario, que invadas un poco el carril, que sobrepases un poco el paso de cebra, como decimos en España, no sé cómo se dice en América. Es decir, él es consciente de que te vas a equivocar, pero es necesario equivocarse para aprender. Pero eso sí, el profesor de autoescuela, como vea que te vas a estampar contra un árbol, mete un frenazo, aunque se quede aquí marcado el cinturón de seguridad, ¿verdad? Porque más vale es que se quede marcado el cinturón de seguridad que no que tengamos un accidente pues que pueda ser trágico o semi-trágico. ¿Me explico? Por eso, la tarea del padre, del educador, es conducir. Hay que conducir al hijo, pero desde fuera. Por eso hay una frase pésima, que no viene de Dios, que viene del demonio, Ave María Purísima, que es esta, que se dice mucho, y a mí me duele cada vez que la oigo. ¡Eres malo! Cuando un niño se equivoca, cuando un niño hace el mal. ¡Eres malo! ¿Sabéis que eso hiere profundamente la psique? Porque, hermanos, cuando el ser humano hace el mal, lo que son malas son sus acciones, no su persona. Eso es así, filosóficamente, ontológicamente. Ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, onto. Del griego viene, toon, el ser. Bien, ontológicamente, hermanos, la persona humana, y digo más, angélica, no es mala, no es un mal, es un bien porque lo ha hecho Dios. Lo que tú eres, que es ser humano, hijo de Dios si estás bautizado, criatura de Dios, si no, lo que tú eres, capaz de Dios, dicen que el ser humano es capax Dei, capaz de Dios, capaz de estar en comunicación y en comunión con Dios eternamente. O sea, eres algo maravilloso. Aunque hagas todos los pecados del mundo, ese ser que tú eres nunca va a cambiar. Nunca vas a dejar de ser capax Dei hasta el momento de tu muerte. Pero incluso en el momento de tu muerte, sigues siendo un bien tu existencia y por eso Dios no te aniquila, como dijo el falso profeta, que dijo que no había infierno, que Dios lo que hace es aniquilar a los malos. Pues no, eso es más inmisericorde que mantenerlo en el ser. Lo digo con total certeza de que es así. Lo que son malos son las acciones. Entonces, decirle a un niño, eres malo, es mentirle. Y es dañar su ser. Porque nunca va a llegar a ser malo su ser, por más que se lo digas. Pero si se lo dices mucho, sus acciones muy probablemente sean más malas que buenas. Es mucho mejor decirle, eso es malo. Eso que has hecho es malo. Tampoco hay que decir, eso está mal. Eso está mal, da lugar a mucho cuestionamiento. ¿Y por qué no? Eso es malo. Eso es malo. Y eso es bueno también, hay que decirlo. Hay que decirle las dos cosas. Muy bien, cuando hace algo bien. Muy bien hecho. Eso es muy bueno lo que has hecho. Tiene que saber el niño, tiene que tener una referencia. No tengáis miedo a darle confianza a vuestro hijo. Cada vez que le decís, eso está bien, vuestro hijo se afianza en el bien. Cada vez que le decís, eres malo, se afianza en ser malo. Y ojo, cuidado con ser permisivos.
especialmente cuando son muy pequeños. Cuando un hijo hace algo malo y no se lo dices, aparte de que estás pecando de omisión, es muy fácil que el hijo lo repita. ¿Qué os quiero decir con todo, hermanos? Vuestros hijos son un regalo de Dios. Vuestros hijos no son vuestros, son de Dios. Y desde el momento del bautismo, Dios los adopta como propiedad suya. Dios se compromete con esa criatura a vivir dentro de ella. Haremos morada en él, vendremos a él y haremos morada en él, como dijo Cristo en el discurso, en la oración sacerdotal en Juan 17. Vendremos a él, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Y desde ese momento, esa criatura se convierte en hijo adoptivo de Dios, y Dios es su verdadero Padre. Y no te olvides, querido hermano, querida hermana, que tu hijo no solo es de Dios, también es de la otra persona. Algo muy bueno que ha hecho Dios, ¿verdad? Para que tú sepas que no es tuyo, porque es de Dios, pone otro ser humano que te recuerda que no es tuyo. Por eso, ni sus fracasos ni sus éxitos son tuyos. Ni su fe depende de ti. De ti depende tu fe, de ti y de Dios, de la gracia de Dios y de tu colaboración. Preocúpate por ti, preocúpate por responder al Señor cada día en lo que te vaya pidiendo. Preocúpate por ser ejemplar. Confiésate con frecuencia cuando no lo seas. Tienes los primeros meses, los primeros años, diría 2, 3, 4 años de vida de tu primer hijo. Tienes un tiempo ahí maravilloso para practicar, para ver cuánto de abnegado puedes llegar a ser con la ayuda de Dios, para ver cuánto tiempo pasas con tu hijo, aunque sea sin hacer nada. Es muy importante que escuches a tu hijo, porque Dios te escucha a ti. Y aunque te cuente una tontería, tienes que escucharle. Porque si tú no le escuchas, ¿cómo pretendes que luego te escuche él? Si no pasas tiempo con él, si no juegas con él, ¿cómo pretendes que luego él atienda cuando te pones serio en algo? Si quieres que cuando tenga 15 años te ayude a montar ese armario, tendrás que haberle ayudado tú, de pequeño, a montar ese barquito. Tendrás que haber sido como un niño. ¿Por qué no recuerdas cuando eras niño? O mejor dicho, ¿por qué no miras el niño que sigues teniendo dentro? Todos, hermanos, somos niños a ojos de Dios. Cuando tratamos con los jóvenes, tenemos que ponernos en su nivel. ¿Cómo? Reconociendo el joven que tenemos dentro de esa misma edad. Yo tengo 31 años, pero cuando estoy con un chaval de 4 años, recuerdo cuando tenía 4 años, y lo importante es que eran para mí los adultos, y cuánto yo me fijaba en lo que hacían. Entonces procuro no hacer tonterías, sino instruirles en la fe, y enseñarles a divertirse, sanamente. ¿Tú quieres que tu hijo tenga temor de Dios? Cada vez que te vea entrar en una capilla, ya estás haciendo una genuflexión. Y se lo explicas. Mira, hijo, hacemos una genuflexión porque solo nos arrodillamos ante Dios, ante nadie más. Y tu padre se arrodilla ante Dios, y tú conmigo. Hay que ser firme, pero amable. Hay que ser serio, pero cercano. Toda la vida espiritual, hermanos, es un constante caminar con dos piernas y siempre nos movemos entre dos extremos. Decía Aristóteles, la virtud está en el equilibrio. Y así es. Así es. Hay tiempo para todo. El Eclesiastés tiene un fragmento maravilloso que dice, me parece que es capítulo 3, versículos del 1 al 8, me parece. Lo sé porque la tengo en una canción. No porque me sepa la Biblia de memoria, ni mucho menos. Pero dice, todo tiene su momento. Todo tiene su momento. A ver cómo es. Y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de reír, tiempo de llorar, etcétera, etcétera. Es precioso. Tiempo de coser, tiempo de rasgar, tiempo de recoger, tiempo de lanzar,
piedras. Curioso, ¿no? Soltar lastre, me refiero. Y hay que saber, hermanos, que la obra de el caminar hacia Dios no es una cosa de un día, es toda la vida, toda la vida. Por eso, el mejor consejo que podría dar yo, fijaos que no tengo hijos, pero bueno, conozco muchas personas que sí, y ya os digo que he trabajado con ellos mucho, el mejor consejo que puedo dar es, uno, que vale para todo, en toda circunstancia, cada día tiene su afán. 2, ponte en su lugar. Ponte en su lugar. 3, has de saber que no todo depende de ti, que de Dios depende una gran parte, que de Él depende una gran parte. Y también que hay un tentador por ahí que está rondando, que lo que quiere es alejarle a Él y a ti de Dios. Por eso cuando salga algo mal, miramos para adelante. Hay que enseñar a los hijos también a pedir perdón y a perdonar. Cuando te equivoques, le pides perdón a tu hijo. Porque si no, él se va a equivocar mucho más. Y, en fin, hermanos, seguro que se me olvida alguna cosa. Ponéis en comentarios lo que a vosotros os venga también, contándonos vuestra experiencia. Yo os diría también algo, hay muchas personas que tienen 60, 70 años, que tienen hijos de 30, 40, que están alejadísimos de la fe. Y sufren mucho. Les diría a esas personas, paz. No perdáis la fe. Vuestros hijos han nacido en una época complicadísima. En el mundo, en la iglesia, en todos los niveles. Por eso, salid de vuestras lamentaciones y recordad lo que Cristo dijo: ningún profeta es profeta en su tierra. Entregadle al Señor vuestros hijos y servid al Señor con alegría cada día. Cada día. Y de verdad, hermanos, el Señor hará prodigios. Pero quien vive amargado, entristecido, porque sus hijos llevan décadas alejados de Dios, tiene que dejar esa amargura y esa tristeza atrás con la ayuda de Dios y mirar adelante. Porque, perdonen ustedes que sea un poco duro, no hay derecho, con todo lo que ha hecho el Señor por ti, a que te mantengas en la amargura y en la tristeza. Que al final, quizá, es un poco estar mirándose a uno mismo, perdiéndose lo maravilloso que es Dios. ¿De verdad pensáis, queridos papás, que todo vuestro dolor, vuestras lágrimas, no las va a tornar el Señor en gracia y bendición para vuestros hijos? Estad alegres, os lo repito, estad alegres, decía San Pablo, creo que a los corintios, y si no a los romanos. Estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. A los corintios me parece que sí. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto más tristes, más lejos vuestros hijos estarán de Dios. Mucho rosario, mucha adoración, muchas comuniones, lectura espiritual. Ah, una cosa que se me olvidaba, bendito sea Dios, que me lo has recordado, Señor. ¡Hay que formarse! ¡Hay que formarse! ¡Hay que formarse! La vida cristiana es oración, acción, formación. Y yo añadiría una cuarta, contemplación. Porque ya sabéis que aunque hay 7 tipos de oración, pero bueno, una oración puede ser en la que yo me dirijo a Dios y otra, la oración de contemplación, en la que simplemente me pongo delante del misterio, ¿no? Y puede ser en el tabernáculo o en el constante fluir de la vida, ¿no? En cualquier momento. Bien, formación, hermanos. Especialmente para los que tenéis hijos pequeños. Van a empezar a preguntar todo en un momento dado. ¿Y sabéis qué preguntan los hijos pequeños?
¿Qué hay después de la muerte, papá? Tenéis que saber sobre los novísimos. Cielo, purgatorio, infierno. Tenéis que estar preparados para dar razón de vuestra fe, como decía el Papa Benedicto XVI. Tenemos que dar razón de nuestra fe, más aún a nuestros hijos. Porque como vuestros hijos os vean rezar mucho, pero cuando os hagan una pregunta, os dejen sin palabras, en ese momento dirán, yo soy más listo que mi padre. Mi padre cree, yo soy más listo que él, lo lógico es que yo no crea. Pero si en cambio, cuando vuestros hijos os vengan con preguntas llevadas por la pura curiosidad, porque cuando son niños no están todavía afectados por la corrupción del mundo. Os digo, cuando tienen 5, 6, 7, 8, 9, y ahí ya empieza la cosa a ponerse más difícil. Tenéis que estar preparados para contestar. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me formo? Hay tiempo. Calma. Todos los días un poquito. Catecismo de San Pío X, Catecismo de Juan Pablo II, el libro Para salvarte del padre Jorge Loring. Hay un montón de posibilidades. Si queréis en comentarios, escribidlo y os pongo enlaces a cosas, ¿vale? Cosas que podéis leer, que todo católico debería leer, más aún si sois padres. El Señor os va a pedir responsabilidades, pero el Señor también les va a pedir responsabilidades a vuestros hijos. No carguéis con más de lo vuestro. Vuestra carga es ligera, vuestro yugo llevadero. Si sois mansos. Si pensáis que todo depende de vosotros, la soberbia se hincha, entonces ya mi carga no es llevadera, mi carga es aplastadora. Claro, porque te crees tanto. Pero si sabes que tú simplemente tienes que criarlos, cuidarlos, educarlos y darles ejemplo, el Señor lo hará por añadidura, hará el resto por añadidura. Y el hijo también, ¿vale? En fin, hermanos, espero que os ayude. Por cierto, podéis rezar al ángel de la guarda de vuestros hijos, lógicamente. Y contarles desde pequeños alguna historia de vidas de santos, alguna historia bíblica. Y, por supuesto, es bueno que tengáis amistad con algún sacerdote bueno de sana doctrina, que de vez en cuando vaya por casa, que os bendiga a los hijos, que charle con vosotros, le invitáis a cenar, etc. Porque en un sacerdote está Jesucristo presente sacramentalmente. Y de esa manera, para ellos, relacionarse con otro sacerdote en el futuro será mucho más natural y más familiar. Sin más, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.